oposición hoy celebra haber tumbado este proyecto de ley de financiamiento y celebran porque creen que con la decisión de haber archivado este proyecto de ley golpean al presidente Petro. Qué gran mentira le están mostrando a Colombia. Con esta decisión, los únicos que pierden son los colombianos. Esta decisión conlleva a situaciones muy complicadas a las que nos vamos a ver abocados, producto de la euforia, de la irresponsabilidad y de entender que un gobierno como el nuestro, que le apuesta al cierre de brechas, a reducir la pobreza, a mantener una economía al servicio de los más pobres y los más débiles, negar una ley de financiamiento que iban a ser destinados justamente estos 10 billones a superar las condiciones de pobreza, de miseria, a atender la población en salud, en educación, en vivienda, en deporte, en cultura, en agricultura, en avanzar en transición energética. Con esta decisión que han tomado las mayorías de las comisiones económicas y de los partidos de oposición, le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país. Tremendo golpazo le dio el Congreso al pueblo colombiano. Tremendo golpe. Yo ayer estaba esperando un pronunciamiento de Gustavo Petro para hacer un video. El pronunciamiento se dio tarde. Gustavo Petro envía este post donde dice: el hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. Y yo pensaba, el día de ayer también estaba acostado. Por cierto, aparecí con una, no sé, como una urticaria en todo el cuerpo. Pero bueno, eso no es lo importante. Me imaginaba a Gustavo Petro el día de ayer en su cama o en un escritorio, parado. Bueno, me lo imaginaba pensando: ¿qué va a hacer Gustavo Petro? Vamos a ver. Estamos con Petro y seguramente que algo se le va a ocurrir. Pero en este punto a mí ya no me interesa que ese Congreso le aprobó. Pues sí, es algo que tenemos que decir. Ese Congreso le aprobó a Duque. ¿Qué sacamos con ese espejo retrovisor? ¿Qué sacamos? ¿Nada? ¿Qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve decir: no, es que este Congreso a Duque sí, a Duque sí, a Duque sí, y al gobierno de Petro no? ¿Para qué? ¿Eso para qué? A mí lo que me viene también aquí a la cabeza es el papel del ministro Cristo, que es que fue nombrado para que lograra un acuerdo nacional. Totalmente desacertada ese nombramiento. En un principio, bueno, listo, vamos a ver qué ocurre. Nada. Yo pido desde aquí la cabeza de Juan Fernando Cristo. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que lo van a decapitar, no. Quiero la salida de ese ministro. No sirvió para nada. Y como lo digo, de nada nos sirve ponernos a mirar el espejo retrovisor. Ay, no, es que a Duque sí, y a Duque sí. Eso para mí no tiene ya sentido. Lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, entonces. Y ahí es donde viene la actuación del presidente Gustavo Petro. Y por eso lo digo, ayer me imagino, ¿cómo sería la noche de nuestro presi? ¿Cómo sería esa noche? Vamos a ver la agilidad de Gustavo Petro. Seguramente él también sabía que la iban a hundir. Eso está claro. Gustavo Petro entonces ayer envió ese post que, como lo digo, el hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. Eso lo envió el día de ayer y hoy estaba esperando qué iba a escribir o cuál iba a ser el post, cuáles van a ser las acciones inmediatas. Y repito, yo pido la salida de Juan Fernando Cristo, obviamente con el mayor respeto, ¿no? Nosotros no somos nadie para venir aquí a dar órdenes. Son decisiones que debe tomar el propio presidente. Pero pues dejo mi punto de vista y repito, de nada me sirve. ¿Para qué? Eso de que a Duque sí, a Duque eso no. Tenemos que mirar es para adelante y a ver qué pasa, porque el golpe fue durísimo. Gustavo Petro hoy, muy temprano, ha posteado lo siguiente: después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida en la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo. Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla,
decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles, y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea. Decidieron tratar de desfinanciar al gobierno buscando volver al poder en el 2026. Otra vez, con su impuesto a la sopa y a la comida en general, y con los bonos de agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición. Las consecuencias y la reacción del gobierno serán complejas. La reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la Constitución al quitar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras, carboneras, y estimularon así la economía fósil, que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo. Como dije antes, la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los problemas centrales de la justicia social, que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Esto es lo que yo quiero leer. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea, y el contrabando deben ser la prioridad central. El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar brechas territoriales. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular como vector de la reactivación económica. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso. Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energía limpia represados. El cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales. Las tarifas de energía eléctrica es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento. Es inexcusable la actitud de las mayorías de las comisiones económicas contra la nación y su pueblo. Es una verdadera traición a los principios fundamentales de nuestro país. Durante 20 años que estuve en el Congreso siempre vi a las mayorías votar por toda reforma tributaria que les presentaran los gobiernos de la oligarquía, todas con el mismo hilo conductor: poner IVA a la comida de la gente y generar exenciones tributarias a los dueños del poder económico. Siempre voté en contra de ese infundio apatrida. Por eso el pueblo estalló hace 3 años. La conducta del gobierno en 2 ocasiones ha sido al revés. No pone impuestos a la comida y el pueblo trabajador, y como ordena la Constitución, pone los impuestos en los que más tienen. Las mayorías de las comisiones económicas siguen pensando en los negocios y en la injusticia. El estallido social y sus muertos no cambiaron un ápice su cerebro. Esta conducta ha sido atacada una y otra vez desde diversos sectores del Estado y la sociedad opulenta, profundamente egoísta, y hasta ahora han triunfado. El hilo conductor de ese golpe, que es parte de lo que orquesta Cepeda tras el sueño de Candilejas de ser presidente mediante un golpe, no es simplemente ideología, son negocios. El hilo conductor del jefe de los grandes negocios en el Estado, Vargas Lleras, que queda con el control de los juegos de suerte y azar en línea y lleva a Cepeda la ley de financiamiento, la tumban contra del pueblo para proteger grandes elusiones de impuestos de los juegos de suerte y azar, cuyos dineros recaudados deberían financiar la salud del pueblo. De paso, Cepeda consolida su posición de ser el gran amigo de las generadoras eléctricas, que evita a toda costa la reducción de las tarifas de energía en su propia región y contra su propio pueblo. Ese post lo envió Gustavo Petro hace pocos minutos. Y las consecuencias son muchísimas. Las consecuencias son bastantes. Vea, por ejemplo, esta, que postea Iván Velázquez.
El hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso tendrá consecuencias directas en las capacidades de la fuerza pública, como la reducción del presupuesto destinado al mantenimiento de las flotas y aeronaves, impactando la operatividad naval, fluvial, aérea y terrestre. Eso postea el gran ministro Iván Velázquez. También tenemos acá al ministro Camacho. Vean otra consecuencia. El Congreso propina un duro golpe a la transición energética con el hundimiento de la ley de financiamiento. Aquí les explico el porqué. 1. La opción tarifaria. Para abril de 2024 los estratos 1, 2 y 3 tenían un saldo acumulado de aproximadamente 2.6 billones de cuentas por pagar a las comercializadoras de energía eléctrica correspondientes a la opción tarifaria. La fórmula creada en el 2020 para evitar incrementos abruptos de las tarifas. El proyecto otorgaba la competencia al gobierno nacional para asumir los saldos no cobrados por la aplicación de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 con el objetivo de disminuir el alza de las tarifas de energía eléctrica de estos hogares. Segundo, el bono fiscal por inversiones en proyectos de generación. El proyecto establecía un nuevo mecanismo para que las empresas que realicen inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales puedan deducir el 50% de la inversión en el impuesto de renta en un periodo de hasta 15 años. 2.1. La deducción del impuesto de renta se habría podido hacer a través de la emisión de bonos de transición energética, que las empresas podrían negociar libremente en el mercado, reduciendo su carga fiscal y obteniendo liquidez por la venta de los bonos. Reduciría los costos y aumentará la competitividad de las nuevas empresas en el mercado de energías renovables. Favorecería el desarrollo de proyectos innovadores. Fomentaría la diversificación de la matriz energética. Tercero, la exención del IVA para generación de energías con fuentes no convencionales. La Ley 1715 del 2014 estableció la exclusión del IVA de los equipos, elementos y maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión para la generación de energía a partir de las fuentes no convencionales. El proyecto proponía cambiar esta exclusión del IVA por una exención para evitar los sobrecostos que enfrentan las empresas nacionales al no poder recuperar el IVA pagado y que los ha incentivado a importar. 3.1. De esta forma, la medida buscaba fortalecer la competitividad de las empresas nacionales, reducir la dependencia del país de las importaciones, crear un entorno más favorable para el desarrollo sostenible de proyectos de generación con FNCER y autosuficiencia energética. Cuarto, Colombia Solar, los techos solares. El proyecto otorgaba al gobierno nacional la facultad de redirigir los recursos para subsidios de las tarifas de energía eléctrica para financiar infraestructura de paneles solares. Esto permitiría democratizar el acceso a la energía de los hogares de los estratos 1, 2 y 3, reducir las tarifas de los usuarios, generar ahorros fiscales hasta 1.5 billones de pesos en 2030. Se preveía alcanzar 1 millón de hogares iniciando la instalación de soluciones fotovoltaicas en 2025 y concluyendo en 2030. Quinto, la incorporación de componente verde dentro de la regla fiscal. En la actualidad existe una brecha de financiación para la adaptación, mitigación y conservación de la biodiversidad, así como para la descarbonización de la economía. El proyecto establecía un componente verde en la regla fiscal como estrategia para reducir ese pasivo ambiental. Con esto se incentivaba inversiones que desde la transición energética justa aportan a la transformación productiva del país y a la sostenibilidad ambiental y social. Eso publica el ministro Andrés Camacho a través de su cuenta de X. Y vean estas imágenes en el momento que se dio el hundimiento de esa ley de financiamiento. Quiero que vean a Catherine Miranda. Por el no 12. ¿Sí la ven ahí? Mírela, mírela. ¿Ah? 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 Increíble, increíble. Alejo Toro dice, tumba la ley de financiamiento y ahí están los congresistas vestidos de Armani y corbata
celebrando que le quitaron recursos de inversión a las regiones, que de un plumazo desaparecieron acueductos, plazas de mercado y escuelas. Así celebran el hambre del pueblo. Pero el pueblo, ese pueblo, no olvida. Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos allá, Gustavo Petro, y nosotros en las calles. ¿Nos vamos a quedar con este golpe? ¿Nos vamos a quedar con este golpe? Yo pienso, ahora estamos en fiestas decembrinas, ¿no? Yo pienso que es el momento de salir a las calles. Es el momento de una constituyente. Y oiga, que esto nos sirva. El 5586. Ayer publicamos un video, en estos días publicamos un video rescatando un video de Gustavo Bolívar que hablaba de eso, del 5586, la importancia del 5586. Qué gran error cometimos. Bueno, yo voté por las listas, obviamente, pero supe en muchas personas, incluso allá en Bucaramanga, que sí votaron por Gustavo Petro, pero en las votaciones a Senado y a Congreso votaron por los de siempre, por esas mafias que hay en las diferentes ciudades. Yo hablo de Bucaramanga, la conozco y la he vivido, la mafia que siempre nos ha gobernado allá. Eso, para el futuro el 5586, pero en este momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, por ejemplo, acá también tenemos este post de Germán Cano Bautista. Dice, usted posa como justo y honesto, pero no tiene el perfil natural de los opositores. Aparecieron las llaves, hagan viral a este corrupto. ¿Sabía usted que el presidente del Partido Conservador Colombiano, Efraín Cepeda Saravia, es el propietario y dueño de la EPS Centro Médico Olimpo, situado en la calle 70 entre carreras 48 y 49, diagonal a la Clínica General del Norte en la ciudad de Barranquilla, Atlántico? Esta es la razón para que este corrupto se opone a la reforma a la salud. Ese detalle al descubierto debemos hacerlo viral para que le llegue a este bandido a ver si deja la hipocresía y la doble moral. Aparte, en el tema de la reforma a la salud. Y así son. Toda esta taracalada de corruptos que es lo que existe en el Congreso. Y vuelve y juega el papel de los medios, de esos medios corporativos, de esos medios de pacotilla, que es lo que hay en Colombia. Medios basura. No pueden pasar de agache, porque ellos fueron partícipes de esto. ¿Y cómo fueron partícipes? Con todo el engaño que publicaban y que escuché a través de una emisorucha de esas. Ellos son tan criminales como los mismos congresistas. Y no pueden pasar de agache. Esos medios oligárquicos tradicionales, medios basura, es lo que son. Dice Alexander López, al país lo han engañado con la ley de financiamiento desde la oposición, instrumentalizando así a la opinión pública para avanzar en sus mezquinas campañas para 2026, sin importarles el daño que le causan al pueblo en general. La ley de financiamiento no tocaba a la clase media ni a los sectores populares. Y para explicarle mejor a detalle, a continuación expongo las medidas de reactivación económica, de gravámenes y de ajuste de regla fiscal. La comunicación sigue siendo manejada por periodistas y no por publicistas que manden este mensaje de una manera creativa. Ahí también hay un gran error. La comunicación. No fueron capaces desde presidencia de crear, o no fuimos, porque mucho bla bla bla, pero no hacemos nada. Capaces de crear una estrategia que, sabiendo la importancia de esta ley de financiamiento, que la iban a tumbar, pero que la gente se diera cuenta que era en realidad lo que se estaba presentando. Problemas garrafales de comunicación también. Por supuesto que sí.
Y de eso no me voy a arrepentir de decirlo, porque es así. Ahora Alexander publica esto, excelente. ¿Esto por qué no está en un video? Claro que sí, pero videos que no son representativos, videos que no tienen sangre, porque no son hechos por publicistas. En enero nos vemos, Publicistas por el Cambio. ¿Cómo es esto? Entonces, si se sabe que están mintiendo, ¿cómo no se hace una campaña creativa? Somos creativos, somos colombianos. Garrafal. Pero mucho bla, bla, bla. Pueden decir, ahí sentados desde aquí es facilísimo eso, soltar todo, ¿no? Pero pasar a la acción. No me voy a quedar con esa. No nos vamos a quedar con esa. Entonces, dice Alexander, la ley de financiamiento no tocaba a la clase media ni a los sectores populares, y para explicarle mejor a detalle, a continuación, expongo las medidas de reactivación económica, de gravámenes y de ajuste de regla fiscal. ¡Excelente! Medidas de reactivación económica. La reducción del impuesto de renta de las empresas del 35 al 27.3%. Esto a la gente le valió 3 tiras. Las personas naturales que adquieran bienes y o servicios podrían deducir en el impuesto de renta el 5% del año gravable en 2025. La nación reconocía como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios de estrato 1, 2 y 3 por la opción tarifaria. Esto era un gran beneficio para el Caribe. Todo esto se tiene que hacer con palabras que la gente entienda. Que el pueblo entienda. Los créditos de mejora de inmuebles podrían ser otorgados por el FNA sin hipoteca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exención del impuesto sobre las ventas de los servicios hoteleros en municipios de menos de 200,000 habitantes. Todo esto, con palabras técnicas, la gente no lo entiende. Entonces ahí es donde viene el trabajo de un publicista, no de un periodista, ni de un diseñador gráfico. No, es el trabajo del publicista. Pero como ahora cualquiera es publicista, el arquitecto es publicista porque hace un afiche, entonces ya es publicista. No se maneja teoría del color, no se manejan los principios básicos de la publicidad para lograr transmitir un mensaje. De eso nada. Muy bonitos los videos, una música espectacular, pero ¿qué tienen? No están hechos con las palabras y el lenguaje para que la gente entienda. Incluso en este post hay muchas cosas que... Descuento del 50% sobre el impuesto de renta para proyectos de energía limpias y creación de bono de transición energética. ¿Qué es eso? Exención del IVA para energías renovables. Beneficios en IVA para renovación del parque automotor. ¿La gente sabe esto? No, no lo sabe. Solo comen lo que salen en los medios basura y que por parte del gobierno no han sido capaces de contrarrestar esa mala información. ¡Qué triste! Eso. ¿A quiénes gravaba la ley de financiamiento? El IVA del 19% a apuestas en línea que hoy no pagan un solo peso y mueven 45 billones al año en apuestas. Es impresionante que no pagan impuestos, pero usted ve, y lo digo desde que vengo desde afuera, en un partido de fútbol se supone que en deporte, la liga patrocinada por casa de apuestas, solo sale publicidad de apuestas, ¿y cómo así que entonces no pagan? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Me parece increíble que las apuestas en línea que salen en los partidos de fútbol todo el tiempo
Todo el tiempo la policía es apuesta, y apuéstele, métale, vétete, tan. La liga tiene nombre de patrón de apuestas, patrocinado por una casa de apuestas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Incremento del impuesto al carbón a estándares internacionales al pasar de 25,000 pesos a 75,000 pesos por tonelada. Sobretasa al carbón solo para contribuyentes con rentas gravables superiores a 2.300 millones. Sí, bien, en el papel, wow. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa eso? Muchos lo entendemos, en parte. Como muchos tampoco, también podemos decir, no entendemos bien qué es esto. Ajuste a la regla fiscal. Anticipar la vigencia plena de la regla fiscal con las modificaciones de la ley del año 2026 al 2025. Regla fiscal verde para proyectos de transición energética, conservación y restauración de bosques, cuencas hídricas, páramos, etc. Esto tiene que desmenuzarse de otra forma. Prefirieron proteger desde el Congreso a las apuestas en línea que al pueblo colombiano. ¿Y qué? Nos quedamos calladitos y quietos. Prefirieron arruinar medidas tributarias benéficas para la reactivación solo por grabar videos en Twitter pensando en el proselitismo bajo el engaño de los votantes. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Qué dijeron ahí? Yo solamente digo eso. Increíble, increíble, increíble. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Alexander López. Que tenemos 97 billones sin ejecutar en fiducias. Ese es otro argumento. Ese es otro argumento. Pura carreta. Sobre los 96.8 billones de los que hablan sin conocimiento y bajo engaños, me permito aclarar que 28 billones corresponden a los anunciados en el recorte presupuestal. Entonces, vamos a ver. Que tenemos 97 millones sin ejecutar en fiducias, dicen, ¿no? Entonces, pura carreta. 28 millones corresponden a los anunciados en el recorte presupuestal. 42 billones corresponden a funcionamiento en donde en gran parte contienen el pago de la transferencia del CGP al aseguramiento en salud y pago de pensiones. ¿Qué es el CGP? El Sistema General de Participaciones. Al aseguramiento en salud y al pago de pensiones. 14 billones corresponden al pago de la deuda. El exiguo restante corresponde a inversión que se paga a final de este año. No le mientan más al país. La política no puede ser una retórica falaz acrecentada por las redes sociales y el afán de viralidad. Eso ya lo sabemos. Pero. Increíble. Dice también Juan David Correa, el gran ministro de Cultura, que negaron con la ley de financiamiento hoy en el Congreso. Reducir el impuesto de renta de las empresas bajando del 35 al 30%. Lo mismo que dijeron, lo mismo, ¿no? Estimular el turismo en municipios de menos de 200,000 habitantes. Esto es importante. Autorizar a la nación a asumir la deuda de opción tarifaria. Dice aquí, extender la exención del IVA para la reposición de vehículos de carga, estimular la transición energética con energía solar en comunidades energéticas y techos solares, establecer beneficios tributarios reduciendo sanciones e intereses en distintos impuestos y multas. Dice Becky, dañaron al pueblo colombiano. La estupidez ha ganado. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Y miren el descaro. Efraín Cepeda, el director del DNP, Alexander López, me culpa del hundimiento de la ley de financiamiento y tiene razón. Gracias al Congreso por mostrar su independencia. Es que deberíamos estar ya todos en las calles. Deberíamos estar ya en las calles. Entonces, dice el senador Wilson Arias, como no han logrado detenernos con su pánico económico, entonces ahora intentan dañar al país con el sabotaje y el obstruccionismo.
Sí, para perjudicar al gobierno, la ultraderecha pasa por encima del país. Cambio radical contra la ley de financiamiento. Esta banada de bandidos, un partido político lleno de gente en la cárcel, corruptos hasta donde más, y nos ganaron. ¿Y nos vamos a quedar con esa? ¿Nos vamos a quedar con esa? Así como salió la gente en ese estallido social por la reforma de Carrasquilla, creo que esto es mucho más grave. A pesar de lo que estábamos viviendo, o lo que estaba viviendo el país en esa época de pandemia. O más grave o está al nivel de lo que ha ocurrido. Pienso y repito, ya deberíamos estar en las calles todos protestando. ¿Qué es diciembre? Dice Roma Rosa, hay que difundir que los congresistas de Cambio Radical y Centro Democrático liderados por el uribista Efraín Cepeda hundieron la ley de financiamiento. Damnificados, los programas sociales, la atención de la deuda, la regla fiscal, privilegiadas empresas y petroleras de carbón. Oiga, vean, este mensaje de Roma Rosa es más claro. Es más claro que a veces tanta palabra técnica que se utiliza, a veces parece copiar y pegar. Pero no se le da a entender al pueblo con palabras entendibles. Nosotros no queremos todas palabras técnicas. Muy triste, en realidad, lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sacamos? No, es que Duque, que a Duque, que ya. Vamos a ver. Pero aquí, en momentos como estos, es cuando más confío en nuestro Petrovsky. Yo sé que, como dije, aquí lo escribí anoche, me imaginaba a Gustavo Petro. Sí, o así, o rabioso, aunque no sé, es como si, pero claro, que tiene que estar ofendidísimo. A pesar de su talante. Bueno, eso lo digo yo sin saber, ¿no? Pero sí me lo imaginaba anoche. Sí me lo imaginaba. Vamos a ver. Y todo esto es en miras del 2026, ¿no? Ya comenzamos la campaña de conseguir un voto. Ya la comenzamos. Ayer yo puse 3 piezas gráficas para que le hagan el pantallacito, lo recorten, ustedes le hacen el pantallazo, recortan, van a galería, recortan el bordecito que quede hecho, que quede pues presentable, porque cuando toman el pantallazo sale arriba la hora y todo eso. No, le recortan ese pedazo. Después haremos el curso. Recortan ese pedazo y lo ponen en su WhatsApp. No he puesto publicidad de Colombia con C, no, nada. Yo los hago limpios, para que no piensen que es que no. Yo lo que quiero es que entre todos empecemos a conseguirnos ese votico, esos 2 votos, esos 3 votos. Nuevos votantes también, muchos jóvenes tienen ahora la oportunidad de votar por primera vez. Que el pueblo los va a castigar en las urnas. Esa palabra también me parece a mí que no es totalmente cierta. Nosotros los castigamos, pero es que hay otra gente que los beneficia. Y nosotros en el decir los castigamos es como si votáramos por ellos. Obviamente a la... no tiene calificativo, Miranda y esa gente. Bueno, pero es que el pueblo no vota a esa gente. Entonces, ¿dónde está el castigo del pueblo? Es una frase que no me acomoda tampoco. Y muchas veces sirve de contentillo. Es otra cosa que decir, en el 2026 nos vemos en las urnas. Pero no que el pueblo los va a castigar. Porque es que hay una parte, no del pueblo, pero es que ellos tienen sus votantes y es los que los van a poner ahí. Y les repito,
La gente piensa que Miranda ya no va a continuar. Póngale cuidado, allá la veremos. No votaba por nosotros, por esa gente que la está abrazando, por esa gente que le está aplaudiendo cómo se metió dentro del proyecto del cambio y desde adentro todo lo que quiso hacer o todo lo que ha hecho. ¿Recuerdan la imagen con la pañoleta del CRIC, de la minga? ¿Ah? Triste, triste, pero no nos van a tumbar. No nos van a tumbar. Y de nosotros depende. De nosotros depende mucho de esto. ¿Qué sacamos diciendo beneficiaron a los más ricos? ¿Qué sacamos diciendo eso? Nada. ¿Qué? Eso ya es retadila. Eso no es algo que nos importe. Es mi opinión. Lo digo con el máximo respeto. Pero bueno, estoy pendiente. Es que me imagino, quisiera estar en el cerebro de Gustavo Petro en este momento. ¿Qué soluciones hay entonces? Entonces, Duque pidió un préstamo. Préstamos. No sé, lo digo. No, ¿qué hace si no tengo la plata para esto? Pero entonces empiezo a recoger, como lo anunció, de todo este tema de los juegos de azar. Me parece impresionante, increíble, que hasta ahora, que ya el proyecto esté, que hasta ahora se empiecen a apretar eso. Eso se tenía que haber apretado desde que empezó el gobierno. Y es que me parece impresionante ver un partido de fútbol. Apuéstale a la local, a la apuesta. Toda la publicidad del bendito partido es eso. Y que no pagan impuestos. Ave madre. Campeones de verdad. Bueno, voy a revisar otra vez acá. No, está ya lo último que ha posteado es eso. A ver, dice acá. A ver, vamos a escuchar a este hombre. Vamos a escuchar a este hombre. Presupuestales más grandes. Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo, digamos, esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la Nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales.
Eso lo sabemos. Ahí está. Pues explicado, y dice Gustavo Petro, esas son las razones por las cuales se hundió la ley de financiamiento. Otra cosa que me llama a mí la atención cada vez que hacen estos videos es los titulares, los recortes de los medios, pues son los medios de ellos. Entonces no me cuadra. No me cuadra, pero bueno. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Muy ardidos porque se les descubren todas esas ollas podridas, ¿no? Muy ardidos con, por ejemplo, la actuación de Yersiton. Yersiton. Chaverra. Bueno, entonces, pues, manos a la obra, ¿no? Vamos a ver. Y por eso lo digo, en estos momentos es donde más confío en Gustavo Petro. Y sí, lo digo, cómo quisiera la reelección. Lo sabemos que es prácticamente imposible, pero en estos momentos, cómo me gustaría esa reelección. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. Bueno, desafortunadamente, tenemos que dejar ese tema. Hay cosas positivas, por supuesto, que tenemos que mostrar en este video, en este contenido, a pesar de que los ánimos están por el suelo, pero eso nos tiene que dar fuerza. Oiga, estoy con una alergia que por todo lado, no sé qué es lo que me está pasando. Vean, tengo toda una urticaria acá en los brazos. Anoche también tuve una noche maluca. No sé qué me comí o qué es, si es el calor, pero el calor, yo ya estoy acostumbrado al calor. No sé, pero algo está ocurriendo. Aquí me está ocurriendo con estas manchas. Bueno, siguiente temita entonces. Polo. Por fin, ¿no? Por fin. Y yo creo que el caso de Polo, pues para entrar en contexto, la sala de instrucción acusó al congresista Miguel Polo por el delito de injuria agravada y precluyó por calumnia. Los hechos están relacionados con señalamientos que hizo en redes el 23 de agosto de 2023 contra el entonces candidato a la alcaldía, Gustavo Bolívar. Que lo que dijo de Bolívar es gravísimo. Ahorita vamos a escuchar al gran Gustavo Bolívar. Pero es que lo que ha dicho del presidente, lo que dijo Bolívar es lo que le dijo de Bolívar es una cosa mínima aparte a lo que ha soltado por parte al presidente, a Gustavo Petro, y sin decir a Francia Márquez. Pero bueno, por lo menos ya se dio un paso, ¿no? ¿Qué dice Gustavo Bolívar? Pues sobre el llamamiento a juicio de la Corte Suprema de Justicia al representante Polo, favor circular. Pues vamos a escuchar qué dice el gran Gustavo Bolívar, lo tengo aquí. Sobre el llamamiento a juicio que hace hoy la Corte Suprema de Justicia al representante Abraham Polo, tengo que decir lo siguiente. Se le imputa el presunto delito de injuria agravada. Esto pasó porque en el mes de agosto del año pasado, cuando yo estaba de candidato a la alcaldía de Bogotá, él sacó un tuit tratándome de todo lo que quiso, endilgándome una cantidad de delitos, barriendo el piso con mi nombre. Yo obviamente, respetuoso de la justicia que soy, fui a la corte, instauré una querella y nos llamaron a conciliación. Yo fui varias veces. Estuve dispuesto a conciliar porque soy enemigo de saturar las cortes con procesos que se pueden dirimir hablando, dialogando. Sin embargo, empezó esa señora a dilatar la retractación, dijo que iba a pensarlo, que iba a consultarlo con los abogados, etc. Después llegamos a un acuerdo para retractarse, escrito del puño y letra del magistrado, y le presentó el papel donde usted estaría de acuerdo a escribir este tuit, y él dijo que sí, pero que lo iba a pensar. Sin embargo, yo le pedí ese día al magistrado que como la calumnia se había presentado dentro del marco de mi campaña y que yo me sentía perjudicado por esas calumnias y por esas injurias, que lo menos que podía esperar yo es que la retractación se hiciera dentro del marco de la campaña. Es decir, teníamos plazo hasta el 29 de octubre del año pasado para él hacer la retractación. Habíamos acordado la fecha límite del 21 de octubre y resulta que la retractación nunca llegó.
no se presentó, dilató, etcétera. Y el 4 de noviembre, ya 5 días después de la campaña, ahí sí apareció con la retractación. Yo ya le dije al magistrado que no estaba dispuesto a recibirla, porque el daño que me había hecho a la campaña ya estaba hecho y él no había resarcido ese daño dentro del marco de la campaña. Entonces yo le dije, voy para adelante con el caso, y empezó la etapa de instrucción. Y hoy, casi un año después, ya la corte, la sala de instrucción, 6 magistrados firman el llamamiento a juicio de Abraham Polo Polo. Salvó el voto la doctora Cristina Lombana. Ella hizo un salvamiento de voto. Los demás magistrados firman este llamamiento a juicio, que marca un hito en el respeto de la libertad de expresión, y es que es la primera vez que un congresista de la República es llamado a juicio por el delito de injuria agravado, y no es un delito menor. Quiero leerles acá en el fallo las implicaciones que tiene este delito. Está en el artículo 220 de la ley 599 de 2000. Dice: el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.3 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero hay un parágrafo que dice: cuando alguna de las conductas previstas en este título se cometiera utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva, como efectivamente lo es Twitter, o en reunión pública, las penas respectivas se aumentarán de 1/6 parte a la mitad. Es decir, que en el peor de los casos, incluso podría llegar a 108 meses de prisión y hasta 3.000 salarios mínimos legales de multa. Yo no me alegro, porque yo realmente no soy una persona que se alegra por las desgracias ajenas, pero le di todas las oportunidades al senador, al representante Polo Polo, y en este momento lo único que quiero es que se haga justicia y que se siente un precedente. Este señor ha barrido el piso con la honra, con el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, con la honra y con el nombre del presidente de la República, con muchos congresistas colegas, y nunca le pasa nada. Ojalá esta vez la corte, con las madres de Soacha, echarles las botas, la memoria histórica del asesinato de sus hijos, un dolor que arrastran esas señoras hace años, ya casi van para 2 décadas, y que él venga y les meta las botas con las que ellas siempre quieren preservar esa memoria histórica a la basura y las insulte. Por Dios, ya es hora que a este señor le pongan un tate quieto, y yo celebro que podamos llevarlo a juicio. Para eso está la justicia. No sé cómo irá a ser el fallo del juicio, si es condenatorio, si es absolutorio, pero por lo menos ya se sentó un precedente. Es que por primera vez se sienta en la sala de los acusados, en la silla de los acusados, a un congresista de la República. Porque, digamos, salidas en falso podemos tener todos. Yo las he tenido. Alguna vez me tuve que retratar de algún tuit que puse en el pasado. Me acuerdo que el juez, de 12 tweets que me demandaron desde el Centro Democrático, me hizo retratar de 2, y yo la hice la retractación, porque uno tiene que cumplirle a los jueces. Así que como el señor no la hizo, pues bueno, esperemos el resultado, pero por lo menos hoy ya tenemos que el señor está sentado en un banquillo de los acusados y empieza a entender que cada cosa que uno dice o hace tiene repercusiones, tanto buenas como malas. Si es algo como lo que él hizo, pues tiene repercusiones. También lo hizo con las madres de los falsos positivos. Así que, bueno, quería contarles cuál es la historia de toda esta imputación, y les seguiré contando a medida que se desarrolle pues el juicio, que me imagino que ya queda para el año entrante. Cabe un recurso de reposición que él irá a interponer, nosotros también, porque queremos que también se extienda al delito de calumnia, porque ahí hay muchas calumnias. Por ahora es solo de injuria agravada, pero queremos, en la reposición que vamos a montar con mis abogados, para que también se extienda al delito de calumnia. Muchísimas gracias. Por favor, compartan este video. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Y como lo digo, revisando los posts de ese infeliz, porque no tiene ningún calificativo. Bueno, sí los tiene, pero no los vamos a
a rebajar lo que ha dicho de Gustavo Petro. Tenaz. No es lo mínimo. Al lado de lo que ha hecho, de lo que le dijo de Gustavo Bolívar, lo que ha dicho de Gustavo Petro, sobrepasa cualquier post en lo referente a Bolívar. Bueno, eso ya es otra cosa. Ya si la presidencia toma o no toma acciones legales, eso ya es pues tema de ellos, pero queda ese precedente, ¿no? Y obviamente, como dice Bolívar, va a haber reposición, pues con toda Gustavo Bolívar contra ese personaje, por no calificarlo de otra forma. Bueno, entonces eso lo podemos tomar como una buena noticia. A Gustavo Bolívar no lo alegra, a mí sí me alegra. A mí me alegra mucho, muchísimo, que le hayan puesto ese tate quieto. Vamos a ver si es verdad que se pone un tate quieto. Pero yo sí estoy contento por ese llamado a juicio. Contento. Entonces, pues vamos a subir un poco yo sé que es difícil, yo sé que el golpazo que tenemos todos, el tramacazo, es muy fuerte. Pero tenemos que levantar un juego de máquina porque no van a poder, no pasarán. Entonces, pues una de las noticias excelentes, la que se dio el día de ayer, traemos aquí al gran Wilson, que me encanta. Llora la derecha colombiana. El país no va mal como ellos anhelan y falsamente profesan. Colombia, la sexta mejor economía de la OCDE según The Economist. Oiga, y la primera fue España. La primera es España, Colombia es la sexta. Pero me llama la atención también en España todo ese ataque también que sufre el gobierno por parte de esa derecha, que la derecha de España, hágame el favor, y la ultraderecha, hágame el favor. Pues allá también me meten, tomen. Muy bien, también por España, pues obviamente tengo cariño por el país, un país que me abrió las puertas y nunca seré desagradecido. Mi hijo es español, entonces no puedo ser desagradecido, me alegro también porque a España le vaya bien. Me gusta, en medio de todo, ustedes de pronto dirán, ¿qué? No, entiéndame esa parte, tengo también incluso la nacionalidad. Entonces, me alegra que estén mis dos países. Claro que mi país es Colombia, y el país de papeles, por nacionalidad y papel, y por tanto tiempo allá, pues también. Entonces, entiéndame esa partecita, solamente les pido eso. Escuchemos entonces al gran Wilson. Aquí lo tengo, oiga, se me fue esto acá. ¿Dónde está Wilson? Pésimo día para las derechas colombianas. Que el gobierno Petro es un pésimo administrador. Que este es un gobierno comunista que promueve la pobreza. Que el país va muy mal y creciendo poquitico. Pues la revista británica The Economist, una de las más importantes del mundo, acaba de reconocer a Colombia como la sexta mejor economía de 2024 y de los 37 países de la OCDE destacan el crecimiento del PIB, que la derecha dice es muy poquitico. El control de la inflación, el balance fiscal y la reducción del desempleo, donde la derecha ha dicho que Petro no ha hecho nada. Mientras el mundo destaca el trabajo del presidente Petro, acá las derechas y sus medios intentan convencer a la gente de que hay una catástrofe y peor aún, intentan dañar la economía. Por ejemplo, negando la urgente y necesaria ley de financiamiento. La economía de Colombia va bien y el país también, aunque la derecha esté pasando peligrosamente del pánico al sabotaje económico. Sin duda alguna, es una gran noticia. Yo creo que ese video Wilson lo grabó antes de lo de la ley de financiamiento, porque como encabeza el video diciendo pésimo día para la derecha, en ese sentido sí es pésimo, pero después celebraron. Y no más basta ver, volvamos por acá a ver a esa, es que esto de verdad, volvamos a ver a Miranda. ¿Dónde está? Véala. Increíble. Entonces no fue tan pésimo para esta derecha. No fue tan pésimo. Pero bueno, alegrémonos un poco.
cambiemos un poco el semblante, estamos pendientes, como les digo. Vamos a ver, don Gustavo, es que quisiera verlo, a ver cómo estará. Y repito, Cristo, chao pescado, chao Cristo del gobierno. No ha hecho absolutamente nada. Nada. Me criticarán, me dirán. No queremos más. O yo por lo menos pego el grito al cielo. Fuera, Cristo del gobierno. Fuera de ese Ministerio del Interior. Entonces, ñapitas, por supuesto. Ustedes ya lo saben que aquí le metemos ñapita. En medio de toda la tristeza, pues también hay ñapita. Y la primer ñapita es para Gustavo Bolívar. Hoy entregamos a los habitantes de Bojayá, Chocó, este bello hospital. La construcción fue financiada por Prosperidad Social y la dotación corre por cuenta del Ministerio de Salud. Así, en equipo, transformamos los territorios que han sufrido la violencia. ¿Qué? Se lo leen ahí. ¿Qué PTO? Orgullo tan grande siento. En este momento emprendo viaje a Medellín, mañana en avioneta a Vigía del Fuerte y luego en lancha hasta Bojayá. Estos pueblos sufridos merecen cualquier esfuerzo. ¡Viva el cambio! ¡Carajo! Y publica este video que lo tenemos aquí. Fue en el pueblo abajo, a 1,5 kilómetros de donde estamos. Fue donde ocurrió la masacre de 2 de mayo y se destruyeron obras importantes en esta comunidad. Bojayá es un municipio el cual cuenta con 45 comunidades indígenas y tenemos 19 comunidades afrodescendientes. Nosotros no teníamos estructura en nuestro municipio, las dificultades en salud bastante críticas. Para nosotros es bien importante agradecerle a Dios, pero también a Prosperidad Social, porque nos han dejado una obra de gran impacto. Con la infraestructura que el DPS hoy nos está entregando, también podemos tener servicios de primero y segundo nivel aquí en Bojayá, y no simplemente en Bojayá, en la región del Darién. Y hoy necesitamos el cambio en todas las áreas de la salud. Necesitamos tener especialistas, necesitamos tener médicos de calidad. Cuando hay salud, hay vida. Y si hoy nosotros tenemos esta S como queremos, tenemos ese capital humano, seguramente Bojayá no vendrían a ser 12,000 y pico de habitantes, sino que vendría a prestarle un servicio a más de 20,000 habitantes. Esta estructura para nosotros la podemos llamar una estructura del cambio de la vida. Sabemos que es una estructura que va a cambiar la historia de Bojayá en materia de salud. Pero esta salud también viene con educación, porque cuando nosotros estamos educados, pues también nos preparamos para tener una buena salud. De verdad que lagrimón. Qué gran avance y qué buena noticia y saber qué cosas como esas es las que quisieron detener. Pero estamos seguros que no van a detenerlas con la tumbada de esa ley de financiamiento. Estamos seguros de que esas cosas se van a seguir repitiendo. Por eso es que querían cortar el vínculo del pueblo con Gustavo Petro. De verdad que sí, yo soy lagrimón, ya varias veces se lo he demostrado. Pero ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de eso? ¿Cómo no me voy a alegrar por la gente que está viviendo eso? ¿Eso lo sacarán en las porquerías de medios esos? Seguro que no. Qué berraco orgullo el que dice Gustavo Bolívar que siente. Qué berraco orgullo. Y qué orgullosos nos sentimos del cambio. Por cosas como esas. No nos vamos... Aunque sí, estamos golpeados, estamos cascados, nos metieron una muñequera. Pero todavía seguimos firmes y de pronto más firmes que nunca. Por eso, aquí está, Petro no está solo. Vamos Colombia, vamos pa'lante, no nos van a tumbar. ¡Uy, Dios! ¡Ah, qué excelentes imágenes! ¡Qué hermosura de imágenes! Y qué berraco orgullo el que debe sentir Gustavo Bolívar. Ayer yo hablaba de que Gustavo Bolívar
Ahí me contestaron, no, déjemelo allá en el DPS. Sí, listo, lo dejamos en el DPS. Vamos a ver qué pasa con el Gran Bolívar, pero wow. Lo confirmo, Gustavo Bolívar está mejor ahí. Aunque el tiempo dirá si es presidenciable o no. A mí me encanta esa forma de hacer política de él. Esa forma de siempre hacer política me gusta mucho. Y es algo de lo que yo he hablado y que queremos algo nuevo y un liderazgo como el de Bolívar. Ojo, con el mayor respeto, respetando la opinión primero de él, la opinión que tengan cada uno de ustedes, pero de esto se trata, ¿no? De poder cada uno opinar. Muchas personas también dijeron, oiga, la dupla Bolívar-Corcho. Bueno, tiene que ser la mejor decisión. Solamente podemos decir eso, pero me siento orgulloso. Qué berraquera, qué lindo poder ir por allá, a Bojayá, pero vea todo lo que tiene que coger avión, tiene que coger viaje a Medellín, mañana en avioneta Vigía del Fuerte, luego en lancha hasta Bojayá. ¡Hala! Qué envidia poder ir ahí con el viejo Bolívar a un sitio de estos. De verdad que daría lo que fuera, lo que no tengo, por poder sentir eso. De verdad que sí. Pero bueno, vamos para adelante. Siguiente ñapa. Roma Rosa. El superministro le dice a Guillermo Jaramillo. La tiene clara. El Ministerio de Salud solicitó a la Fiscalía su reconocimiento como víctima en el desfalco y la desviación de recursos de la EPS Cosalud. Por ahí es donde caen los Pastrana, Santos y demás delincuentes de esa EPS. Pues, qué buena noticia también. Vamos a ver. Jaramillo, otro también de las personas que salen. Por ahí lo he leído. Eso varios dicen Jaramillo, también muchos, incluido Roma Rosa. Lo he leído bastantes veces. Iván Velázquez también, como presidenciable. Tenemos que hacerlo, Dios mío, tenemos que hacerlo. Y pues así, entonces llegamos al final de este contenido, un contenido con esa variabilidad, ¿no? Que siempre pues tenemos. He de decirles que estamos empacando maletas. Nos empezamos a una tercera parada que tenemos estipulada en nuestro retorno. No les voy a adelantar nada, por allá me verán, pero sí emprendo camino para otro punto importante para mostrar el cambio. Así que nos veremos, estaré un pelín ausente, es bastante tiempo el recorrido que tengo que hacer, sin embargo pues trataré de subir algún contenido antes de emprender el camino que es mañana, que arranco. Entonces pues estoy preparando todo y organizando todo para que pues todo nos salga siempre con la mano de Dios, que nos salga bien. Yo sé que les va a gustar lo que voy a hacer y para dónde voy. Entonces pues nos vemos en la próxima. Abrazo totototes ancestrales desde la hermosísima, bellísima, acogedora ciudad de Cali. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. ¿Ya se suscribieron las personas que nos ven por primera vez o que nos han visto o que no le han dado al botoncito de suscripción? Suscríbanse al canal. Es lo único que nosotros pedimos. Que se suscriban, que compartan nuestro contenido si es obviamente de su agrado. Entonces, pues ahí queda. Por favor, una suscripcioncita. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Chao. Fuerza, 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 fuerza. No nos van a parar. No pasarán y nosotros no nos vamos a detener. Seguro que no. Nos vemos. Chao.